Mi nombre, como lo decían, es Marco Antonio Navarrete Ávila. Pertenezco como investigador y académico del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI de Chile, magíster en educación y kinesiólogo, y hoy vengo a presentarles una revisión bibliográfica sobre los conceptos asociados al juego, a la emocionalidad y también este concepto de aprendizaje significativo, pero todo desde el prisma o de la visión desde la corporeidad humana, que va muy de la mano con lo que he escuchado en esta jornada. Los temas a tratar van a ser, en primer lugar, el concepto de cuerpo, de corporeidad y de corporalidad, y también cómo se vincula esto con la salud del ser humano. En segundo lugar, veremos el concepto de educación de la corporeidad en la trayectoria educativa vital del ser humano. Vamos a ver también el concepto de juego, de emocionalidad, ¿ya? Y de aprendizaje significativo. Y también vamos a observar el concepto de pragmática educativa en este concepto de la hospitalidad y el juego. Ya, estoy aquí acostumbrándome a la plataforma. Y finalmente vamos a ver el concepto o vamos a profundizar en las discusiones, conclusiones y reflexiones finales que vamos a ver de toda esta presentación. Para comenzar entonces, el concepto de cuerpo tenemos que verlo como un concepto polisémico y complejo, fuertemente influenciado por la cultura y la experiencia personal de cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Por ello se consolida como una construcción simbólica en donde la relatividad de definiciones que las sociedades humanas han creado, según Le Breton, generan esta construcción de diferentes símbolos referentes al cuerpo humano. Este concepto en los sistemas educativos contemporáneos, pensando en Chile y Latinoamérica, buscan principalmente potenciar el desarrollo cognitivo del ser humano al ser constantemente evaluado a través de pruebas estandarizadas. Estas pruebas estandarizadas solo generan etiquetas en nuestros cuerpos, lo que provoca eventualmente la inhibición de esta expresión corporal y con ello un cuerpo silenciado, concepto ecologizado desde los escritos de Foucault y Le Breton. Y estos sistemas educativos contemporáneos nos van a generar o nos van a posicionar desde dos posturas, una visión dualista y una visión monista del cuerpo humano. La visión dualista divide el cuerpo humano, valga la redundancia, en una parte material, el cuerpo físico, los segmentos corporales como tal, y una parte inmaterial relacionada al pensamiento, al desarrollo cognitivo, a lo imaginario, a la abstracción, ¿ya? Y desde la educación, esta postura dualista genera un mecanismo de estandarización de los cuerpos, generando el cuerpo máquina, este cuerpo que solo produce y que solo reproduce también. Y por el otro lado está el concepto de, o la visión, o perspectiva, mejor dicho, monista, donde no existe esta división entre razón y cuerpo, ya que somos seres integrales, somos una sola figura, un solo ser humano. Y desde esto, en la educación, el cuerpo es el centro de las sensaciones e interacciones básicas para el desarrollo del ser humano. Ya vemos la complejidad más allá de solo lo físico. La idea de representar el cuerpo desde la realidad corporal de un cuerpo máquina genera y define el territorio de lo corporal como un espacio discreto y limitado, donde no se permiten muchas cosas, debido a que tenemos que cumplir con ciertos estándares y tenemos que cumplir con la normativa, con este estándar constante por el que todos se supone que corren. De esta forma aparece el concepto de cuerpo construido. ¿Ya? El cuerpo es un fenómeno histórico, es social, es cultural, debido a que el ser humano tiene una determinada noción del propio cuerpo a través de la realidad social en la que vive. Estamos insertos en un contexto, no somos un cuerpo flotando en el espacio, en la nada. ¿Ya? Además, está influenciado por un tiempo y un espacio. Más encima de un contexto físico, tenemos que pensar en un contexto temporal, en donde la sociedad y la cultura contribuyen a nuestro desarrollo como seres humanos. Es así como nos introducimos al concepto ya desde la corporeidad como tal, en donde esto lo vamos a entender como el cuerpo vivido, como anteriormente lo hablaba Ángela y Camilo, este tema como del educarse desde el vivir, desde la fenomenología del percibir, ya según Merleau-Ponty. El cuerpo entonces lo vamos a entender desde el hecho fenomenológico, siempre estamos de una forma corpórea en este mundo, siempre estamos.
Y esta visión de la corporeidad tiene que ver con la conexión entre esta visión monista integral del cuerpo humano y las influencias socioculturales, en donde es indudable que este concepto de corporeidad es un proceso constante, dinámico y por supuesto que holístico, en donde Grasso a su vez nos dice que esta es una construcción permanente de la unidad psicofísica, espiritual, motora, afectiva, social y también intelectual del ser humano, a partir de lo que tiene significado para él y también para su sociedad. De esta forma, el concepto del ser humano, este ser humano se inserta en un mundo y hace que este mundo sea a la medida de su experiencia, en donde este va transformando un tejido familiar y coherente y disponible para su acción y también permeable para su comprensión. Entonces, para hacer una diferencia desde la corporalidad, que habla de lo corporal, que refiere y indica que es todo aquello que reduce el conocimiento del cuerpo al conocimiento de un objeto, es el conocimiento de lo corporal, de lo segmentario, como este resultado de la suma de estas partes anatómico-fisiológicas, ya que funcionan unidas para ser estos individuos o sujetos. Y por el otro lado tenemos el concepto de la corporeidad y lo vamos a entender como el cuerpo vivido, ¿ya? Sobre todo en esta situación de hospitalización, ¿cierto? Esta situación de cuidado de salud. La corporeidad entonces plantea un tejido dimensional diverso, nos plantea varias opciones para dimensionar a la persona que está al frente de nosotros y genera la incorporación de un cuerpo interrelacionado, ya es decir, un cuerpo que está totalmente corporeizado y vivenciado. Así vinculamos el concepto de cuerpo y salud, en donde en Latinoamérica la salud también tiene un efecto indirecto sobre la productividad al facilitar el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar. Ya este es de un estudio económico. ¿Ya? Y así como la posibilidad de aprender y adquirir nuevas habilidades, o sea, la salud implica una modificabilidad en la calidad de vida, genera un deterioro, por ejemplo, cognitivo o en la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes. Por lo tanto, nosotros debemos garantizar el derecho a la salud y reducir estas brechas observadas, ¿ya? Que son elementos fundamentales tanto para la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, ¿cierto? Debido a que las sociedades pretenden este crecimiento económico y este desarrollo sostenible, sin embargo, muchas veces no se observa el acceso a la salud o a una salud digna, ¿cierto? Desde esta forma, la unión entre este cuerpo enfermo y el cómo educarlo nos da la opción desde la educación de la corporeidad, desde educar este cuerpo vivido, en donde el ciclo vital del ser humano nos presenta que en su desarrollo existen múltiples aristas de sus potencialidades. Una persona adulta no deja de aprender a pesar de que tenga una enfermedad, por ejemplo, ¿cierto? Y tiene potenciales para otras cosas, sobre todo en enfermedades crónicas. Se tienen que modificar muchas veces las actividades o las condiciones de vida debido a una condición fisiológica que ocurre de forma emergente o urgente. De esta forma, la educación de la corporeidad es una alternativa educativa para promover el desarrollo humano idóneo a las necesidades de cada territorio y de cada sujeto, ¿ya? Donde se propone el desarrollo de la creatividad como un generador de cambio, como un generador de fantasías, de imaginación, de ampliar las opciones posibles con tu propio cuerpo. Sin embargo, la creatividad muchas veces en los contextos educativos ha estado inhibida debido a esta hipercrítica que existe sobre el solo competir y conseguir estándares. Por ello se sugieren desde este Centro de Estudios Latinoamericanos constantemente cambios en la forma del pensar en el educar, en cómo pensamos el para qué estamos educando. Si tenemos a un niño, una niña, un joven, un adulto enfermo que puede estar sufriendo o condicionándose a través de una situación de dolor, por ejemplo. ¿Para qué los estamos educando y cómo guiamos ese camino también? Desde ahí la posibilidad de establecer nuevas oportunidades y experiencias para el desarrollo humano. Ya es necesario con lo que hemos investigado en el centro, principalmente recalco la educación antroposófica por Steiner, la educación enfocada en la recreación y la creatividad, la educación de la interioridad, del conocerse a sí mismo, la educación ambiental entendiendo al ser humano como un ser natural dentro de este contexto natural, y también la educación emocional y la mediación educativa que las vamos a ver a continuación, ¿ya? Sin embargo, lo que tenemos que pensar a través de la educación de la corporeidad es mejorar el proceso educativo en beneficio de la sociedad y los territorios. Esta sensación, valga la redundancia, de bienestar. La educación emocional entonces nos va a generar una educación que debe preparar para la vida.
tenemos que enfrentar los distintos reveses, por ejemplo, una enfermedad, donde buscamos promover, difundir y desarrollar la educación emocional como innovación psicopedagógica para dar respuesta a algunas necesidades socioeducativas que no son suficientemente atendidas. Ya son opciones. La educación se ha centrado fundamentalmente en una instrucción cognitiva y olvida el desarrollo de las competencias múltiples y esencialmente de las competencias emocionales, sobre todo en situaciones donde la vida está un poco más frágil. Es por ello que se requiere el fomentar el aprender a motivarse, al afrontar la frustración, a controlar la ira, la conducta impulsiva, el desarrollar y difundir el sentido del humor, generar y autogenerarse emociones positivas, el fomentar la empatía y demorar la gratificación. De esta forma, entre los aspectos que se ven favorecidos con la educación emocional serán, valga la redundancia, el desarrollo de las competencias emocionales. Y estas están profundamente en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en cómo nos relacionamos con otras personas, en cómo resolvemos nuestros propios problemas o colaboramos con los problemas de otros, y también con la consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo, por ejemplo. También tenemos que destacar para esta ponencia la teoría del aprendizaje mediado de Feuerstein y colaboradores, en donde nosotros como educadores, terapeutas, investigadores incluso, podemos ver la zona de desarrollo real del sujeto y conocer, identificar, incluso diagnosticar, pero no con el fin de etiquetar, sino que con identificar necesidades, requerimientos, potencialidades para alcanzar con esta persona a través de su desarrollo próximo una posible desarrollo potencial a través de esta modificabilidad cognitiva de la que habla Feuerstein y su teoría del aprendizaje mediado, en donde nosotros podríamos generar espacios socioeducativos que valoren la diversidad de las comunidades y que también estimulen la modificabilidad cognitiva de la persona, incluso si esta persona está en una situación de enfermedad, por ejemplo. La metodología de la mediación educativa, tiene bastantes características, ¿ya? Y dentro de las que más resaltan son las primeras tres, que son la intencionalidad y reciprocidad. Nosotros al hacer una actividad educativa en el contexto que sea, ante la situación que sea, tenemos que intencionarla al sujeto o al individuo que estamos educando, y desde ahí también tenemos que buscar una reciprocidad, una respuesta. Ahí también otro concepto que emerge es el del significado. Toda mediación educativa tiene que ser con un significado idóneo para la persona. No le podemos explicar cosas que no le hacen significado, que no saben qué es, sino para qué es. Ya tienen que ahí buscar estrategias que sean incluso trascendentes para su vida cotidiana. ¿Cómo lo traspolo a una situación que no es la educativa como tal, sino que lo ocupo en mi vida para solucionar mis problemas? Y la última que me gusta destacar personalmente tiene que ver con el sentido de pertenencia, debido a que los ambientes más amorosos, los ambientes más familiares, nucleares, donde se siente bienestar, genera este sentido de pertenencia que le ayuda a las personas a generar también esta situación de aprender, de querer aprender. Así llegamos al concepto de juego, emocionalidad y aprendizaje. Acá tenemos que comprender que el juego contribuye a la formación de símbolos en los niños, niñas y niñez. Entre los 2 a los 4 años aparece el juego simbólico, que es más individual. Y luego cuando ya ingresan a los sistemas educativos de los 4 a los 6 años, aparece, y posterior a una vida más colectiva, aparece el juego de reglas, ¿cierto? Antes del juego de reglas también va desarrollando el concepto de imágenes mentales y incluso del desarrollo de roles. Ya, y al alcanzar el juego de reglas, ya empieza a reemplazar los símbolos debido a la propia socialización. Sin embargo, aún puede seguir jugando de forma simbólica, por ejemplo. El juego favorece el aprendizaje en general, eso está claro, está más que estudiado, y además que le da la creatividad, la estimula la imaginación, la comunicación, incluso la expresión de sentimientos y afectos. Pero también es válido si el niño, niña, la niña, el niña, la niña, etcétera, eh, lo quiere utilizar como una entretención, un pasatiempo simple, ¿ya? Jugar por jugar. Vygotsky en el 76 nos afirma que el juego contribuye a satisfacer y elaborar ciertas necesidades y conflictos, ¿ya? Y por lo general están originados por lo que los niños y niñas quieren hacer y lo que pueden hacer, ¿cierto? Hasta este quiebre entre lo que les gustaría y entre lo que pueden. Al jugar entonces, los infantes acceden a un mundo fantasiado, como lo habían dicho anteriormente, al que transporta sus necesidades y sus conflictos, y que de esta forma inventa el momento en que surgen de estas tendencias irrealizables, ya intenta romper un poco este esquema de la realidad.
Los juegos corresponden a las características de cada etapa del desarrollo del niño y comprometen a estos tanto en el componente físico, debido a que tienen movimiento, al componente psicológico, porque se están vinculando, relacionando y desarrollando sus habilidades cognitivas, por ejemplo, el desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo y también el desarrollo social. Así de complejo puede llegar a ser un juego en su profundidad. Cabe destacar también que el juego para los infantes es una actividad muy seria y que este constituye un desarrollo, o sea, un instrumento de desarrollo global. Ya, además de ser una actividad placentera y fascinante para el niño. Más encima, este concepto del juego nos colabora a nosotros como terapeutas o educadores generar y construir este concepto de apego seguro, que se sienta seguro dentro de la sesión educativa, por ejemplo. El concepto de las risas, la sonrisa y los aprendizajes me hace pensar de repente que incluso este concepto del humor y de la risa también puede ser utilizado de forma pedagógica, por ejemplo. E incluso se dice que la sonrisa social del lactante marca un hito en su desarrollo y es el comienzo de una forma rudimentaria de relacionarse, de comunicarse. Desde ahí los niños ya empiezan a buscar más caricias, más palabras, más sonrisas, ¿cierto? Buscan relacionarse. Desde esta dinámica, como les decía, se presenta el humor como recurso del desarrollo integral. Tenemos que pensar entonces, ¿qué hace reír a los niños, niñas y niñas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La respuesta habría que buscarla en el contexto general porque depende claramente de cada persona. Y esto podría llamarse el concepto de lo lúdico, donde parece predominar el concepto del goce, de la expansión, no de la opresión y de la libertad, por ejemplo, para decir lo que siente. La risa se entiende como una respuesta de la naturaleza fisiológica de nuestros cuerpos y es una conducta claramente observable que se asocia al placer y situaciones de alegría. Cualquier causa que provoque al niño risa le va a generar al fin y al cabo un correlato que le va a liberar endorfinas, esta sensación de bienestar y de relajación en sus cerebros. Por sí mismo, esto también tiene funciones motivadoras, ya tanto en la medida en que el niño se activa el interés y el entusiasmo, nosotros podemos encontrar cosas que le gustan, cosas que lo entretienen y que le producen placer. La función de distensión tiene que ver con esta liberación de tensiones y restar dramatismo a los conflictos y que también disminuye las ansiedades y preocupaciones al generar ambientes mucho más alegres. La función pedagógica es que le agrega un mensaje, un componente lúdico, grato, cercano y significativo al infante, y esta función terapéutica que también la habían hablado anteriormente tiene que ver con que la risa es lo opuesto a los dichos dolorosos, a los estados de ansiedad o de depresión, ¿ya? Debido a que la risa, este estado de relajación genera una disminución en la presión arterial y latidos del corazón, por ejemplo, y se experimenta este grado de sensación de agrado de bienestar. Al igual que los adultos, el humor representa para estos niños, niñas y niñas una potente herramienta para procesar elementos y situaciones que le provocan temor. Por ejemplo, una situación de hospitalización, por ejemplo, una situación de cirugía, por ejemplo, la situación de una amputación o de pérdida de un segmento corporal, por ejemplo. Ya, tanto como monstruos, animales, como el abandono, como la exclusión. Ya, esos miedos que presentan los niños podemos trabajarlos a través del humor y bajar esa tensión que existe muchas veces ante las situaciones más comprometedoras. Ya entramos a la parte final de esta presentación donde vamos a hablar un poco de la pragmática educativa de la hospitalidad y el juego, y tal como lo sostienen estos investigadores que son Aldo Ocampo y Clarina Monsalve, la pedagogía hospitalaria se articula como una estructura compleja. Ya transita por diversos proyectos de conocimiento, como dijo, para desarrollar su práctica, y también requiere una articulación de distintas metodologías, miradas, conceptos que no le son propios. ¿Qué nos lleva a eso? Que el desarrollo teórico de su naturaleza nos da su nomadismo epistemológico, que podemos utilizar distintas teorías y formas para ocupar dentro de la pedagogía hospitalaria y también podemos generar estos nuevos significados al interior de su práctica. Desde ahí, desde una perspectiva también ecológica, se plantea que el juego es el contexto donde se implementan intervenciones, además de una habilidad funcional con un valor práctico. Y en este sentido, para que un niño logre jugar, primero debe sentirse significativamente atraído y conectado, tiene que conocer los materiales, tiene que conocer a los otros que están ahí, ¿ya? Y de esta forma el juego será una experiencia mucho más gratificante y enriquecedora. Cáceres y Zúñiga nos proponen, entre comillas, así de forma integral, que debemos considerar para un juego, es que la actividad de juego debe ser preventiva, debe buscar formas de generar bienestar,
tiene que ser significativa a la situación de la persona y todo lo que tenía que ver con la mediación también, de esto de dar significados y coherencia a lo que estamos entregándole como terapia o como intervención pedagógica. Siempre hay que incorporar a la familia, debido a que también son un factor profundo en cómo estimular en el hogar muchas veces o bajar las mismas ansiedades. El concepto del ecológico tiene que ver con que al crear una terapia, juego, diseño metodológico, educativo, etcétera, tenemos que pensar en el contexto ecológico y en la realidad en la cual está inserta la persona. Todo tiene que ser basado en la evidencia científica, debido a que estamos hablando de conceptos de salud y muchas veces hay cosas que están en contra, que les pueden hacer daño a las personas, así que tenemos que estar ahí bien ojo a las concepciones basadas en la ciencia, todo siempre de carácter flexible y que la complejidad tiene que ir en orden creciente. De esta forma, comprender el lenguaje, podemos hablar del lenguaje del cuerpo como el mismo lenguaje de medio de expresión y comunicación de este cuerpo y de los lenguajes sobre el cuerpo, y acá coincidimos también con la expositora anterior, donde el cuerpo está sujeto a la normalidad y a su ideología, donde se observan también relaciones de desigualdad y de poder, ¿cierto? Donde el lenguaje genera también esta violencia simbólica, donde se persisten los estigmas y los prejuicios, y también tenemos que entender que los estados muchas veces generan sobre los humanos formas de dominación, disciplinamiento y normalización. Desde ahí entonces el enriquecimiento que presenta esta mirada pedagógica busca construir nuevos sentidos y significados del y sobre el cuerpo, que se educa, aumentando la sensibilidad y escucha de aquellas corporeidades que han sido frecuentemente silenciadas y omitidas de los sistemas educativos. Es por esto que el lenguaje como una forma de cuidado del cuerpo desde lo visible, el lenguaje como un acto responsable y provisto de significados, va a hacer que el lenguaje sea una herramienta transformadora para nosotros, y que el educar a comunidades aprendientes, sea esto en contexto de aula hospitalaria, por ejemplo, o de pedagogía hospitalaria, debe fortalecer la ética de la comunicación, de relaciones respetuosas y más constructivas, ya generar esta relación de lenguaje que generen eh, construcciones sociales sobre el lenguaje y sobre las categorías que se utilizan sobre las personas muchas veces. Las características del juego lo posicionan como un elemento fundamental en el desarrollo del ser humano y de la cultura, debido a que se vinculan los aspectos cognitivos, afectivos y suprabiológicos, y que toda experiencia de juego juega con la emocionalidad de la persona y también juega de esa forma a anclarse fácilmente en su memoria como un aprendizaje, por ejemplo. De esta forma tenemos que buscar demostrar afectos, la preocupación y el cuidado como parte principal de nuestra terapia o forma educativa, favoreciendo la expresión de la creatividad y la fantasía, y también despertar la curiosidad y el asombro. Finalmente, para ya concluir, creo que estoy un poco pasadito en el tiempo, tenemos que entender que el cuerpo y la diversidad es una comunidad encaminada hacia la conciencia y el empoderamiento del ser, y se busca el reconocimiento de este cuerpo como concepto, como posibilidad vital para habitar el mundo, vivir esta corporeidad de forma responsable frente a la naturaleza, frente a nuestro contexto político, social, incluso educativo. Se trata entonces de contribuir a la formación de personas que el día a día contribuyen en los diferentes espacios en los que se desarrollan, que se fomente el respeto, los valores de los derechos humanos, la construcción de propias identidades sanas y también de identidades como país, ¿cierto? A medida que nosotros podemos generar este pensamiento y accionar del propio cuerpo para fortalecer finalmente una ética ciudadana, ya estas nuevas ciudadanías de igualdad, de inclusión y de bienestar. Ya, esas son las referencias y agradecer la invitación. Muchas gracias por su tiempo.